El segundo problema del Ministerio de Salud, sus altos niveles de corrupción. Hay mucho corrupto en el Ministerio de Salud. Vacas sagradas que no se mueven. La señora ministra en estos momentos, después de 6 meses de estar en el cargo, no estaba hace una semana ni un mes, 6 meses, y recién se da cuenta que el presupuesto es restringido y limitado. Entonces, a mí me queda decir que el tema del dengue y su control va a ser un fracaso mientras usted permanezca en el cargo como ministra. Va a ser un fracaso, porque usted lo que debería hacer, señora ministra, como colega y como médico, me da la verdad, por ser usted mujercita, pero debo de pedirle inmediatamente su renuncia. Y señores congresistas, en mi gestión, cuando fui exministra, y sí tengo que hacer este preámbulo, señores congresistas, ¿por qué? Porque inmediatamente se ingresó un articulado para el presupuesto, en el articulado 016, perdón, el programa presupuestal 017 de mitaxis técnicas y zoonóticas, donde se inyectaron 20 millones de soles. Inmediatamente renuncia la ministra de Salud y dé un paso al costado porque no tiene la capacidad y no queremos demagogia, queremos resultados, hechos concretos y no excusarnos con las incapacidades de exministros premiados. Muchas gracias. Tenso momento en la Comisión de Salud del Congreso, luego que la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, acudiera a dicha comisión y fuera cuestionada por los 129.000 casos de dengue. El parlamentario Elías Vara solicitó su renuncia. Asimismo, Kelly Portalatino, ex ministra de Salud, también exigió su salida inmediata de Rosa Gutiérrez, quien no tuvo más que escuchar el reclamo de los congresistas. Todo esto sucedió previo a la presentación de la moción de interpelación en contra de Gutiérrez. Saludo a la ministra y a todo su equipo. Quisiera no estar indignado, quisiera yo, pero no puedo, porque yo represento una población, no por conveniencia, sino porque yo soy la voz de ellos. Y todos los que estamos acá, los congresistas, acabamos de venir de una semana de representación, y mucho más quienes pertenecemos a las zonas que están afectadas por el dengue. Sí es cierto, acaban de reportar un fallecido en mi región, que es el segundo, en la parte de Guarmey, en la región Ancash. Y sí hay un muerto más. No es que no haya un muerto más. Entonces, esa situación, y yo lo conozco al Ministerio de Salud más de 25 años. Y yo le puedo diagnosticar que el problema del Ministerio de Salud es la falta de rectoría, señora ministra. Desde que el Ministerio de Salud se deshizo, porque no hay otra cosa decirlo, desconcentró a las regiones, el Ministerio de Salud se ha lavado las manos y le ha dado a la región pleno para nombramiento de funcionarios, organización de redes y todo lo que ha podido darse. Y el ministro de Salud ha caído recluido solamente en la ciudad de Lima. Esa es la verdad. Y por eso es que actúa muy tardíamente. Porque si tuviéramos un ministro que esté en Puno, está en Arequipa, está en Tumbes, en Piura, la cosa fuera de diagnóstico rápido. Entonces, el problema de la salud en el Perú es que el Ministerio de Salud le falta rectoría. El segundo problema del Ministerio de Salud, sus altos niveles de corrupción. Hay mucho corrupto en el Ministerio de Salud. Vacas sagradas que no se mueven. Oficinas que están ocupadas por los mismos funcionarios que han fracasado en las diferentes enfermedades que el Perú ha tenido en los últimos 10 años. O miremos pues, ¿quién estuvo de director de metaxénicas hace 5 años últimos? Ahora está de viceministro. ¿Quién estuvo en el Instituto Nacional de Salud que tiene que promover la investigación? El mismo señor. Entonces, ¿cómo puedo modernizar el sistema de la salud con una plataforma renovada para enfrentar enfermedades emergentes? Con lo mismo esquema. No. Y el alto nivel de corrupción, no lo digo yo. Quienes pertenecemos a la Comisión de Fiscalización, estamos con todos los funcionarios del señor Ministro de Salud. ¿O no, colegas congresistas? Todos los que fueron ministros de Salud han pasado por fiscalización porque se apoderaron de los dineros públicos del Estado mientras la gente moría.
Los funcionarios del Ministerio de Salud estaban que hacían caja, estaban robando. Mientras que en otros países, a todos esos señores que han robado en pandemia, están que le dan la pena máxima. De frente pasan a judicializarse los casos. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros los peruanos tenerle confianza al Ministerio de Salud? ¿Cómo le podemos tener confianza, señores? Si viene la señora ministra en estos momentos, después de 6 meses de estar en el cargo, no estaba hace una semana ni un mes, 6 meses, y recién se da cuenta que el presupuesto es restringido y limitado. Recién se da cuenta, recién lo descubre. Por eso es que lo plantea que hay una brecha económica que le pondría, no, y es cierto, el Ministerio de Salud tiene el segundo presupuesto más copioso que se le asigna. Entonces, nosotros tenemos que entender muy bien, si todos sabemos que el éxito de países como el nuestro, como el Perú, es la prevención y la promoción de la salud, o sea, dale importancia al primer nivel de atención. Estoy hablando de puestos y centros de salud, que dicho sea de paso, el Ministerio de Salud no crea uno más desde los años casi 2018. Entonces, acá hay demagogia, acá hay mentira, más de lo mismo, donde los peruanos ya estamos indignados. Queremos gente capaz, queremos gente que resuelve el problema. Tenemos un PRONIS encargado de ver el tema de infraestructura totalmente corrupto. Históricamente, y no sé ahora los funcionarios porque han cambiado hace poco, si garantizan confianza. Donde ellos han hecho los expedientes técnicos, proyectos de inversión, los expedientes técnicos. Ellos han licitado las obras y han dado por transferencia a los municipios. Pero todo arreglado. Todo totalmente arreglado. Entonces, nosotros tenemos un gran problema los ciudadanos peruanos porque nuestro sistema de salud no nos garantiza la posibilidad de poder enfermar, pero sí de no morir. Y ahorita nos encontramos frente a otra emergencia. Y por ello es que la letalidad, señora presidenta, señora ministra, es la segunda letalidad más alta en Latinoamérica, la del Perú. Y eso es fácil de demostrarlo, porque no tenemos recursos humanos capacitados y no tenemos el equipamiento y también la oportunidad para el diagnóstico. Entonces, cuando se diagnostica tardíamente, la posibilidad alta es que se muere el paciente. Entonces, ¿qué está pasando acá? Y debo de decirlo esto, la evolución de los casos fallecidos por el COVID vienen desde 2017 y si nos damos cuenta, la tendencia ha ido prácticamente de manera irregular. Ahorita vamos 5 meses, estamos en la semana 23, la semana epidemiológica, 23-24, y ya tenemos 181 fallecidos por el dengue. Bajo esta tendencia, presumimos que a diciembre probablemente llegamos a 500 fallecidos por el dengue. Y yo digo, si en 2017 tuvimos una gran cantidad significativa de fallecidos con 89, la norma técnica que usted como ministra y su equipo técnico, lógicamente, tiene que revisar. Si es una enfermedad que amenaza la salud pública, mínimo usted lo ha hecho bien claro. Una norma técnica tiene que durar máximo 3 años y debe de cambiarse porque los escenarios varían, es muy dinámico. Mira su norma técnica del COVID, del dengue. Su norma técnica recién salió el 27 de febrero del 2023, o sea, este año. ¿Y cuándo fue la anterior? El 2017. O sea, su norma técnica lo cambian ustedes después de 7 años. Mire, pero si usted hubiera llegado inmediatamente en diciembre, hubiera hecho un diagnóstico realmente como es la gestión pública, hubiera puesto los puntos sobre la I, las IES, donde la amenaza de la enfermedad, inmediatamente saco la norma técnica y comienzo a elaborar y exigir protocolos, esa rectoría, usted no hubiera tenido ahorita ese problema. El entender de manera unilateral la salud, jamás usted lo va a controlar, señora ministra. Usted tiene que estar con su ministro al lado de Medio Ambiente, su ministro del Interior al costadito, su ministro de Educación en el otro lado, y salir a dar un mensaje a la nación de manera conjunta,
porque este es un problema de prevención, es un problema de empoderar al ciudadano, no echarle la culpa, empoderarle con conocimiento. Entonces, a mí me queda decir que el tema del dengue y su control va a ser un fracaso mientras usted permanezca en el cargo como ministra. Va a ser un fracaso, porque usted lo que debería hacer, señora ministra, como colega y como médico, me da la verdad, por ser usted mujercita, pero debo de pedirle inmediatamente su renuncia, porque es un fracaso en este caso, con todo el respeto, colegas, porque yo considero lo siguiente, cuando nosotros, las personas no somos insustituibles, las personas tenemos que renovar cuando el proceso, ya tenemos tantos fallecidos, ya tenemos un sector que no está respondiendo. En ese sentido considero de que tienen que evaluar bien, se tiene que meditar bien para plantear una salida al problema de la salud pública. En ese sentido, presidente, es todo cuanto tengo que expresar en la indignación que mi población me ha pedido en Ancash. Muchas gracias, colegas. Gracias, presidente, y gracias, señora ministra. Agradecemos la participación del colega congresista Elías Varas. Vamos a hacer el uso de la palabra a la congresista Kelly Portalatino. Señores colegas congresistas, vamos a dirigirnos con mucho respeto a todos los congresistas y a la señora ministra. Muchas gracias. Gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a la ministra y a todo su equipo técnico y a toda la representación nacional que hoy nos acompaña. He escuchado, presidenta, atentamente la locución y el diagnóstico situacional del Ministerio de Salud, que ha podido informar a todos los colegas congresistas y a la opinión pública que nos ve en estos momentos. Sin embargo, no puedo dejar de hacerle recordar a la ministra que una de sus funciones y sus prerrogativas es como ente rector, es emitir normas y también la tecnicidad que le ejerce la misma cartera de Estado. Es lamentable que prácticamente haya dicho que la gran responsabilidad es también del personal de salud y por supuesto de la comunidad. Sin embargo, acabo de mencionar que efectivamente y una de las funciones y las prerrogativas del Ministerio de Salud es la dignidad, o sea, proteger la dignidad de toda persona peruana. En ese sentido, quiero hacer ese preámbulo, señora presidenta, porque hay que recordar a la representación nacional que el 23 de febrero de 2023 emitió el MINSA un decreto supremo donde declaraba de emergencia sanitaria por dengue, por el brote de dengue, a 59 distritos y a sus regiones. En ese sentido, no solamente se identificaron que había pues una causal que era multifactorial y eso equivale a que se debe trabajar articuladamente con todas las carteras de Estado que se involucran. Ministerio de Vivienda, porque en las regiones más endémicas, tanto Piura, Tumbes, Ancash, Ica y por supuesto otras regiones que está declarada, manifiestan que el agua potable está entubada. No tenemos saneamiento básico del agua potable. Y una de las causas, por obvias razones, es que el agua llega por horas a diferentes zonas endémicas. Y este Aedes aegypti se inmediatamente incuba y comienza a generar todo el proceso del silo que ustedes ya lo saben. Por lo tanto, señora ministra, no estamos descubriendo la pólvora. Es por eso que el trabajo articulado también conlleva la responsabilidad con el Ministerio de Educación, señores, por su intermedio, señora presidenta, señores congresistas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación no está generando una rectoría para poder enfocar y poder trabajar articuladamente con las instituciones educativas a nivel nacional y justo en zonas declaradas en emergencia sanitaria por el brote de dengue. Existen documentos que hay una exdirectora general de metaxénicas y zoonóticas que ha sido designada hace 2 años y de la cual tenía la capacidad de poder implementar, ejecutar el tema del abordaje de enfermedades metaxémicas. Y hoy
es viceministra de Salud Pública, la señora Karin. Por lo tanto, debió prever desde febrero aplicar y ejecutar su protocolo, su plan de contingencia para el brote de dengue. No estamos descubriendo la pólvora, señores. No solamente ello. Y señores congresistas, en mi gestión, cuando fui exministra, y sí tengo que hacer este preámbulo, señores congresistas, ¿por qué? Porque inmediatamente se ingresó un articulado para el presupuesto, en el articulado el programa presupuestal 017 de metaxénicas y zoonóticas, donde se inyectaron 20 millones de soles. Eso quiere decir que sí, se aprobó el Congreso y todos los congresistas aprobaron ese presupuesto 2023, y de la cual su exdirectora de metaxénicas y zoonóticas, muy especialista en la materia, desde enero no ha podido ejecutar correctamente un dispositivo que el Congreso ha aprobado para la prevención y control vectorial, para la vigilancia epidemiológica y más, señora presidenta, por su intermedio, señores congresistas, para la contratación de personal de salud para poder hacer el abordaje de este control y vigilancia epidemiológica, que incluye, no es la parte de las etapas del ciclo de esta Aedes aegypti. Sin embargo, oh sorpresa, siguen los casos en una creciente. Esperemos que descienda, porque la señora ministra, por su intermedio, señora presidenta, dijo que en 15 días iba a solucionarse el brote de dengue, ¿no? Y quiero mencionar, señora presidenta, por su intermedio, porque se informó a la opinión pública que uno de los factores primordiales era, pues, que era deficiente el primer nivel de atención. Por supuesto, no solamente que eso se evidenció en la pandemia, se evidenció hace 3, 4 décadas atrás, no está descubriendo la pólvora. Y por lo tanto, en la época de la gestión como exministra, dejamos, señora presidenta, por su intermedio para la señora ministra y con su equipo técnico, contratación de médicos de familia, con un equipo multidisciplinario de enfermeros o técnicos de enfermería, técnico laboratorio o biólogos, y que se enfocaba en el Lima Metropolitana, porque sí, efectivamente no existe pues la administración en las regiones, existe la rectoría y la administración en Lima Metropolitana. Yo era uno de los pilotos para poder enfocar en la parte preventiva, en zonas vulnerables, en zonas endémicas, no solamente para el abordaje de la COVID-19, sino para prever lo que ya se anteponía con estas enfermedades metaxénicas. Y lamentablemente no ha continuado con este proceso. Oh, qué casualidad, recién están tomando acciones cuando ya tenemos las cifras de más de 180 muertes a cuestas de la falta de incapacidad y de intervención oportuna por parte de un protocolo existente que su ex directora de metaxénica no ha podido tomar en consideración. Y como muy bien lo ha dicho el colega Málaga, tenemos la vacuna Takeda, que ha sido aprobado y de la cual se generaría en zonas endémicas, y aquellas personas que tienen pues anticuerpos para Aedes aegypti y también los que no, y por lo tanto podríamos nosotros intervenir oportunamente en regiones críticas. Lamentablemente no vemos decisiones altamente ejecutivas. Por lo tanto, y no quiero dejar de mencionar, porque no, si vemos nosotros funcionarios que se siguen manteniendo en INS, y con el respeto que se merece usted, presidente, todos, si vemos incapacidad por parte del jefe del Instituto Nacional de Salud, que no vemos fortalecidos los laboratorios especializados y que no se distribuyen correctamente lo poco que pueden ejecutar, y hablan también, señora presidenta, de que se necesita una inyección de más de 1.000 millones aproximadamente para fortalecer los laboratorios especializados. Entonces, ¿qué quiere decir? Si estamos en un gobierno que tiene las puertas abiertas y es anticorrupción, entonces podemos nosotros cobrar pues a las empresas transnacionales que deben más de 20.000 millones de soles al Estado peruano, y que con ese presupuesto podemos fortalecer a quienes, señora presidenta, igual al INS, mejorar la investigación, mejorar pues el cierre de brecha de las infraestructuras, implementación y el abastecimiento de medicamentos. Y eso es muy preocupante, señora presidenta, que se mantengan funcionarios que no vemos que resuelvan lo más básico de la salubridad o la misma estructura que por décadas ha sido abandonada por regímenes anteriores. Y para finalizar,
no quiero dejar de mencionar que si vemos de esa manera esa ineficiencia y por parte de una inoperancia por parte del Ejecutivo, a quien esta cartera debería proteger la dignidad de todo el personal civil y personal de salud, con unas remuneraciones paupérrimas que hoy en día se encuentran pues lamentable hasta la SNP sin pago, hace más de ¿cuántos meses no están siendo pagadas? Entonces, ¿de qué podemos exigir al personal de salud que puedan cumplir con los indicadores y las metas programadas por el Ministerio de Salud? Entonces, ¿de qué manera podemos exigir que cubran con todo la salubridad de las comunidades si tenemos nosotros también una brecha de profesionales de la salud, específicamente médicos especialistas también que necesitan tener la cobertura? Entonces, señora presidenta, por su intermedio, decirle que inmediatamente renuncie la ministra de Salud y dé un paso al costado porque no tiene la capacidad y no queremos demagogia, queremos resultados, hechos concretos y no excusarnos con las incapacidades de exministros premiados. Muchas gracias. Este tenso momento sucedió por los cuestionamientos, ya que los congresistas mencionaron el mal manejo en el Ministerio de Salud sobre el dengue. Además, fue cuestionada por temas de corrupción en su cartera, ya que según la congresista Kelly Portalatino, Gutiérrez aún tiene personal de salud de la gestión del expresidente Martín Vizcarra y por tal motivo exigieron su renuncia inmediata por el mal manejo del Ministerio de Salud. Somos JF Digital, se despide Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.